editorial de la UNC y a su librería 1918, que está apenas ingresan al pabellón Argentina del lado izquierdo. Bueno, se siguen presentando libros y uno nos ha llamado particularmente la atención. Ciencia Monstruosa 2, o sea que hay una precuela de esta publicación. Está su autor, que es biólogo y es comunicador, Alberto Díaz Añel. Alberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, siempre a algunos de nosotros, en mi caso particular, nos atrae mucho esto de los monstruos, las leyendas, las anécdotas que hay sobre apariciones y demás, pero nunca pensé que la ciencia podía abordarlo, ¿no? Cuando la ciencia es que todo debe ser comprobable. Bueno, ¿cómo fue hacer el 1 y ahora ir por el segundo volumen? Bueno, para mí fue fácil porque aparte de biólogos me gusta mucho la ciencia ficción. Ya de chiquito veía películas de monstruos y esas cosas. Y escribiendo sobre otra cosa me encontré con la historia de Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, que me enteré que Mary Shelley se había inspirado en experimentos científicos que se estaban haciendo en su época, hace 200 años. Y dije, qué bueno, pues yo justamente en esa época estaba trabajando en neurociencias, entonces dije, qué bueno para explicar cómo funciona una neurona, por ejemplo, a través de la historia del monstruo de Frankenstein. Y ahí me dije, ¿por qué no utilizar otros monstruos para contar la ciencia de otras temáticas científicas, sobre todo biología? Y hacerlo más atractivo, ¿no? Exactamente. A la gente a la cual nos cuesta algunas cuestiones científicas. Sí, sí. Y acá, en nuestra cuestión urbana, sí. ¿Hay monstruos? ¿La ciencia los investigó? Mirá, no sé, lo que seguramente hay acá en Córdoba son fantasmas. No trato el tema de los fantasmas de cualquier manera en los libros. Trato más que nada los monstruos que son más conocidos, los que vienen de leyendas, de la literatura, también del cine. Entonces, en base a eso, seamos claros, digamos, los monstruos nacieron generalmente por falta de conocimiento científico en el pasado. Había que explicar las cosas de alguna manera y, bueno, se explicaba de manera fantástica. La culpa la tiene el monstruo. Exactamente. Siempre lo que es distinto, digamos, se consideraba monstruoso. Entonces, a partir de esas diferencias con nosotros, que supuestamente no lo somos, esas diferencias marco, digamos, la explicación de por qué ahora se podría considerar que eso no es un monstruo y en el pasado sí, porque ahora sabemos por qué. Había mucha gente que tenía enfermedades que cambiaban su aspecto y hoy podemos explicarlas, pero en el pasado no. Sí. Entonces esas personas eran monstruos, básicamente. El jorobado de Notre Dame. Por ejemplo, el hombre lobo también. Hay una enfermedad que todavía existe, que es de personas que pierden el control del crecimiento capilar y tienen pelo en todo el cuerpo, y en el pasado los exhibían en circos. Hoy sabemos que es una enfermedad que solamente es eso, crece el pelo, no tiene nada más extra, básicamente. Y me imagino que te ha sorprendido doblemente también haber hecho un volumen y que te quedara material para el segundo que ha salido este mes. Esa es otra historia. Cuando hice el primero yo dije, bueno, ya está, porque elegí los monstruos más conocidos, Drácula, el hombre lobo, Frankenstein. Pero cuando salió el libro todo el mundo me decía, bueno, ¿y cuándo escribís el segundo? Y yo no tenía pensado escribir el segundo. Dije, bueno, ya gasté todo el material. Pero bueno, ya pasaron 7 años del primer libro y en el medio pasó la pandemia también. Empecé a encontrar, digamos, distintos monstruos nuevos, por decirlo de alguna manera, y asociarlos a temas que no había tratado de biología en el primer libro. Y bueno, y salió este segundo libro que se editó ahora que salió publicado este mes. ¿Por qué diferencias monstruos de fantasmas? Por ejemplo, decís, aquí en Córdoba no hay monstruos, pero hay fantasmas. Bueno, pues fantasmas más que nada tienen que ver con espíritus, digamos, con algo que no se ve, básicamente. Que no es tangible. Que no es tangible. En cambio, los monstruos sí son tangibles. Generalmente están asociados a humanos deformes, por decirlo de alguna manera, o que son, digamos, como el caso de los vampiros, que son eternos también, se alimentan de sangre, todo ese tipo de cosas. Pero en este nuevo libro también hablo sobre plantas monstruosas, en algunos casos monstruos de otros planetas también. Entonces hay una amplia gama, pero todo es tangible, básicamente. Bien. El libro está en la editorial de la UNC. En la editorial de la UNC. Bueno, ahí a la izquierda del pabellón Argentina, apenas ingresan antes del hall, ahí está el stand de la librería. Bueno, Alberto, no hay 2 sin 3, así que ¿hay algún lugar donde se te pueda encontrar en las redes sociales, en internet? Bueno, Ciencia Monstruosa, con el tema de la pandemia, está en redes sociales, lo pueden buscar como Ciencia Monstruosa en Facebook, en Instagram y en Twitter. Bien. Y bueno, y si no, en mi caso particular, buscan Alberto Díaz Añel y me van a encontrar también en redes sociales. Bien. Y todo eso. Añel es con ñ. Con ñ, A-ñ-E-L. Sí, bien, perfecto. Tiene una gran ventaja. Es biólogo, pero además es comunicador, así que sabe cómo contar estas cosas. Préstenle atención a este libro, Ciencia Monstruosa 2. Ya está en la editorial de la UNC. En una de esas también está el 1 ahí, también lo pueden encontrar, porque se escribió hace 7 años. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Las novedades de la editorial de la UNC aquí en nuestra data universitaria.